Bien, tenemos este tema del día de hoy. Está en Efesios capítulo 4, versículo 25. El libro de los Efesios. El cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Pueden tomar así. Como vemos, el apóstol Pablo está haciendo una declaración acerca de que el cristiano, el creyente en Cristo, debe de, una vez que cree en el Señor Jesucristo, debe dejar de mentir, de engañar, porque nos lleva a que dejemos la mentira. Pero la mentira es una de las cosas que más se usa con frecuencia en los seres humanos. Todo el tiempo, digamos, la mayoría de la gente miente, pero el cristiano debe de dejar de mentir, debe decir verdad, hablar verdad siempre, y sobre todo, como nos declara este versículo, por lo cual dejada la mentira, y debemos de hablar con nuestros hermanos verdad y con las gentes que nos rodean. Y una de las cosas también que se usa mucho la mentira es en los negocios. Los negocios, dicen las personas que un negocio no es negocio si no miente. Un predicador le decía a uno que tenía una tienda de telas. Le decía que creyera en el Señor Jesucristo, y él dijo: si creo en el Señor Jesucristo me arruino, porque pues yo no podré mentir. Entonces, por eso no quiero creer, dice, porque dice que llegó un cliente que le mostró varias telas allí al hombre, y no quería quería una buena tela. Entonces le mostró unas y otras, y al final agarró una de ellas y la llevó allá a la bodega y la envolvió en un papel bien arregladito, y dijo: mire, me acabo de llegar pero lo tenía allá en la bodega, es de lo mejor que hay. Y era el mismo, y se lo vendió, pero se lo vendió más caro. Entonces, es la mentira a veces en el negocio. A veces no se puede dejar de mentir, pero nosotros como creyentes sí debemos dejar de mentir. No debemos seguir, como nos dice, por lo cual dejada la mentira. El Señor Jesús no solo enseña la verdad, Él es la verdad, el Señor Jesús. Por lo cual nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no solo está hablando de la verdad, sino que Él es la verdad. El Señor Jesús es la verdad. En la escuela de Cristo, nosotros aprendemos que en el tiempo de la conversión de nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos,
Este viejo hombre se refiere a todo aquello que una persona era antes de ser convertida. Y esa persona, pues, lógicamente, acostumbrada a mentir y a hacer cosas, ¿verdad? Entonces, todo era conforme a lo que hay en el mundo, y que está corrompido como resultado de ceder a los deseos engañosos y malvados de anhelos que dan promesa de placer, porque son repelentes y frecuentes cuando se han consumado. Por lo que toca a su posición en Cristo, el viejo hombre del creyente fue crucificado y sepultado con Cristo. Si menos así se debe entender en la práctica, el creyente debería considerar que está muerto al mundo. Entonces, por eso cuando se bautiza la persona, dice que todo queda sepultado en las aguas del bautismo. Allí el viejo hombre, el de pecado, y de ahí en adelante es a lo que nos está llamando el apóstol San Pablo, por inspiración del Espíritu Santo nos está llamando a hablar verdad unos con otros, sobre todo donde quiera que estemos. Y vemos, por ejemplo, una escritura que nos declara en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, que andemos en una vida nueva. Una vez que la persona ha cambiado, lo que tiene que hacer primero es desechar la mentira, revistiéndose de veracidad. La mentira incluye todo aquello, todo lo que forma insinceridad, tanto si es manipular la verdad como exagerar. Es, por ejemplo, copiar exámenes, hacer trampas, dejar de guardar promesas, porque a veces dice: yo te prometo que no voy a decir nada, sin embargo se deja hacer aquellas promesas, traicionar la confianza depositada en ellos, adular y manipular el fin digamos, y por eso es que la palabra del cristiano debería ser totalmente fiable, y menos, digamos, es lo que nos está recomendando el apóstol Pablo, y debe ser totalmente fiable y agarrar el consejo de nuestro Señor Jesús, el cual nos habla en Mateo 5:37 y nos dice: para que sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Es como el cristiano, el creyente, debe de hacerlo, así en las condiciones. En lugar de mentir, debe agarrar el consejo de nuestro Señor Jesús, que dice: sí, sí. Vosotros deberéis decir siempre sí, sí, o no, no. En algo que lo pone allí al creyente, pues si es verdad, debe decir sí, sí. Pero si es mentira, debe decir no, no, a la mentira. Debe decirlo. Por eso nos dice: por lo que es de más de esto, de mal procede, está diciendo nuestro Señor Jesús, que procede de mal. Para el cristiano son innecesarios los argumentos, fíjense bien, y se debería significar sí, sí, o no, no, debería significar no.
emplear un lenguaje más fuerte es admitir que Satanás, el maligno, gobierna nuestras vidas y no hay circunstancia bajo la cual sea apropiado para el cristiano mentir. Porque a veces dicen, bueno, y eso los que andan en el mundo dicen, una mentira piadosa. ¿Cuál es la mentira piadosa? No hay mentiras piadosas. La mentira es la mentira y la mentira te lleva a la destrucción. Y por eso es que para un cristiano mentir debe de ser nulo. Este pasaje prohíbe todo acaloramiento de la verdad o el engaño. Y no obstante, no prohíbe tomar juramento en un tribunal de justicia. Jesús mismo testificó bajo juramento ante el sacerdote. Y vemos en Mateo 26, 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, del poder de Dios, viniendo en las nubes, viniendo de las nubes del cielo. Los que buscan las riquezas con artimañas, porque o sea, son fraudes de la lengua, de una lengua mentirosa. Es como si persiguiesen el viento y persiguen algo alusivo y perecen en el proceso, y son como un viajero por el desierto que persigue un espejismo, que resulta ser un lazo para muerte, para él. Nos dice en Proverbios 21:6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Ya ven, allí digamos, amontonar tesoros a base de la mentira. Eso es lo que nos está diciendo el Salomón, que es fugaz, ¿verdad? Porque va mal aquello. Dios aborrece a los mentirosos. ¿Cuánto cuidado debemos de tener para no oscurecer la verdad? Decir mentiras piadosas es exagerar o contar a medias verdades de una manera de contestar. Su corazón es siendo absolutamente honesto y digno de toda confianza. Entonces, Dios aborrece a los mentirosos. Nos dice en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está, donde nos está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. En este versículo 9, el apóstol viene a decir que vuestro estado sea consecuente
o nuestra posición que nosotros debemos de guardar. Os habéis despojado, dice, del viejo hombre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya no somos del mundo aquel en el que andamos, el mundo de pecado. Ahora vamos siguiendo al Señor Jesucristo. Y por eso es que dice, cuando la persona se bautiza, se despojó del viejo hombre. Despojados de ahora en la práctica. Debe de hacerlo el creyente en la práctica también. ¿Por qué? Digamos, dejando la mentira es algo que pertenece, la mentira pertenece al viejo hombre y no tiene lugar en la vida del Hijo de Dios, no tiene lugar allí. De manera que no mintáis los unos a los otros, donde quedan excluidas. Es cierto que las mentiras propiamente dichas, pero se incluyen todas las formas de expresión que denotan la falsedad del que las pronuncia. Mentiras deliberadas, mentiras a medias, verdades a medias, exageraciones, silencio calculado y aún los gestos que producen distorsión de los hechos. Porque a veces, digamos, no declaramos un hecho, no lo declaramos abiertamente. Yo lo vi así, diciendo la verdad, sino a medias. Entonces, juicios atrevidos sobre intenciones falsas, informaciones o falta absoluta de información, etcétera. Al saber lo que la Biblia entiende por verdad, se comprenderá la importancia que el apóstol da a la mentira, que es su contrario a esta conducta se manifiesta en ese arrojar, decir sí y dejar a un lado, poner bien lejos todas las prácticas y las que se van a la amargura contra el prójimo. Porque a veces dañamos a una persona mintiendo. ¿Verdad? Se daña a una persona porque mentimos. Y por eso debemos ver, y las malas intenciones de un corazón no regenerado es consecuencia necesaria del cambio. Debe haber un cambio en la persona que se produjo en cada uno de nosotros cuando volvimos a Dios y consistió en desvestirse del viejo hombre con sus prácticas o simplemente digamos vestirse del nuevo hombre conforme lo creó Dios. El nuevo hombre creado por Dios, ¿verdad? En la regeneración. Y vemos como en Juan 8:44 nos señala el Señor Jesús: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira, es el que es mentiroso. Y si nosotros como creyentes, como cristianos, mentimos, ¿a quién estamos siguiendo?
a Satanás, que es el padre de la mentira, es el que habla mentira y es el que ha mentido. Pero nuestro Señor Jesús es la verdad. Él es la verdad. Entonces, por eso Él les está diciendo a sus hermanos de raza, los judíos, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Porque ellos decían que ellos no eran, digamos, nosotros tenemos un padre, y nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Y si vuestro padre fuera Abraham, dirías la verdad, hablarías, sabrías de mí, decía él. Pero, y por eso les está diciendo que únicamente es de quienes son hijos, pues de Satanás. Y todo aquel que miente por negocios, por lo que sea, está siguiendo a Satanás. En el caminar del hombre por el mundo, demuestra que su padre es el diablo. Son las obras del hombre las que revelan su verdadero padre. El hombre objeta, niega este hecho con bastante firmeza y a veces con enojo. Ellos se enojaron y dicen, no, nosotros tenemos un padre. Y entonces encontramos aquí que él, que piensan lo que la idea es repulsiva o horrible, algo terrible para decir, y esto es lo que el Señor Jesús quiere que los hombres reconozcan. Hay que enfrentar el hecho y se debe sentir tan repulsivo y horrible que un hombre haga esto al respecto. Satanás y los hombres no viven en la verdad, ¿o sí? Ellos no viven en la verdad. Satanás y los hombres mienten, engañan, y es su naturaleza mentir y protegerse y cuidarse. Este es el significado de la frase de suyo habla, cuando les está diciendo, cuando vuestro padre está hablando de lo suyo, de lo que él es el padre de la mentira. Por eso dice, de suyo habla. Y esto es el que se siente cómodo y confortable. La persona se siente cómodo y confortable, ¿cómo? Pues mintiendo. Es la naturaleza del hombre mentir, miente por su propio ser, y esto hiere el orgullo del hombre, pero es su naturaleza mentir, porque su padre es el padre de la mentira. Cuidarse a sí mismo, incluso si tiene que mentir, engañar, robar, manobrear, lo que sea para obtener lo que desea, pues va a mentir, ¿verdad? Miente, y protegerse a sí mismo disfrazándole y engañando y torciendo la verdad. Se tuerce la verdad mintiendo. Por eso nos habla en Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos, fíjese bien, de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Allí vemos en esta parte de escritura que nos está diciendo, cuando les hablamos a las gentes,
ellos no quieren dar cabida a la verdad porque el evangelio, el diablo, pone un obstáculo para que no crean a la verdad. ¿Y cómo? Diciendo mentiras acerca de lo que estamos diciendo, que el Señor Jesucristo es el Salvador y que Él puede salvarlos. Y ellos dicen no. Entonces el enemigo de las almas es el que hace esto. El apóstol está hablando del gran cuidado que se ha manifestado, el tratar de poner en claro la verdad de Dios a los hombres, y tanto como precepto como práctica. Si el evangelio está aún encubierto o escondido por algunos, desde luego que no es por culpa de Dios, no por Él. Y Pablo no quiere que sea tampoco por culpa suya. Entonces, sin embargo, al escribir esas palabras, es consciente de que hay en aquellos que sencillamente no quieren comprenderlo. ¿Quiénes son? Son los que se pierden. ¿Y por qué está cegado así? Satanás es el culpable. Aquí es llamado el Dios de este mundo, así se le llama, y ha conseguido poner un velo sobre las mentes de los incrédulos. Pone un velo para que las mentes de que es incrédulo, para que no crea, dice, no, eso no es cierto. Entonces, quería mantenerlos Satanás en perpetuas tinieblas, para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesús. Y para que sean salvos por medio del Evangelio. El hombre es salvo por medio del Evangelio. Entonces, por eso, todo lo que no es verdadero y falso, ya sea una mentira o pensamiento, ideas, palabras, hechos, mentir es del diablo. Exponer a una persona a ser hijo del diablo. Una persona puede, por cierto, no es de Dios y miente. Su padre no es el Padre del Señor Jesús. El diablo, no hay verdad, por eso se opone a la verdad. ¿Qué es lo que es de Cristo? Del mismo modo se opone a Cristo y directo parentesco con el diablo. El diablo es padre y patrón de la mentira. Tres cosas dice Cristo acerca del diablo con relación a la mentira, que es mentiroso, sea oráculos, son mentiras. Sus profetas también son mentirosos. Todas sus tentaciones y sugerencias por medio de mentiras, y también al mal, o como lo vemos. Por eso nos habla en Isaías 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno que se hacen, y a lo bueno malo, que hace de la luz tinieblas, y de las tinieblas ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Dijo el profeta Isaías. O sea, todo el tiempo es lo contrario. Si Dios, o nuestro Señor Jesús, el Evangelio está diciendo que creen en Él, entonces el enemigo de las almas dice que no creen en Él. Todo es contrario.
Entonces así vemos como cuando habla de lo suyo habla, es decir, conforme a su propia naturaleza. El diablo solo es original cuando miente. Y en efecto, si el diablo dice alguna verdad, siempre está mezclada con alguna mentira. Y con lo que las medias verdades se convierten en las peores mentiras hechas para la verdad. Y que solo cree en la mentira cuando esta apariencia tiene una apariencia de verdad. Y la gente, a veces las personas, de tanto mentir, hay personas que mienten a toda hora y de tanto mentir al último llegan a creer que esto es la puritita verdad. Y es una mentira. Pero ellos se llegan a creer que ya de tanto mentir están diciendo la verdad. Y por eso miramos que es padre de la mentira y padre del mentiroso, ya que el original admite cualquiera de las dos versiones. Dios hizo al hombre con una inclinación hacia la verdad y es congruente a la razón y a la luz natural, y el que hagamos y digamos la verdad. Pero el diablo ocasiona la corrupción de la raza humana e introdujo la mentira en el género humano y se hizo padre de todos los mentirosos. La mentira en el género humano, y vemos cómo si los hubiese engendrado y educado en la escuela de la mentira, y por eso se parecen a él como hijos y discípulos de él. Así es que, como ven, mentir es una cosa muy común en nosotros los seres humanos. No seguimos lo que nos enseña la Biblia sobre decir sí, sí o no, no. En cambio, hablamos descuidadamente, incorrectamente, pensamos que la mentira es algo normal. La gente piensa que mentir es normal, y a cualquiera que usted le pregunte sobre eso le dirán, toda la gente miente y esto es normal y pasajero. Sin embargo, la Biblia declara que los mentirosos irán al infierno. Examínese a sí mismo para ver si ha mentido, y si usted ha mentido, entonces es un candidato seguro para ir al infierno. Porque en Apocalipsis 21:8 dice todos los mentirosos. Está hablando allí en Apocalipsis 21:8. Entonces, el mundo presenta, en realidad podría llamarse un mundo mentiroso. Los hombres se engañan unos a otros y hay pocos sinceros en la familia, y hay mucho engaño tanto entre los padres como entre los hermanos y hermanas, aún entre esposo y esposa. El engaño es muy común en la escuela, entre maestros, estudiantes. Las tretas y las artimañas no son extrañas, y posiblemente lo más refinado del engaño se observa en el mundo.
oficial, sin maniobras torcidas, no se alcanza ninguna posición ni se obtiene ningún cargo. En el mundo del comercio, engañar es como comer pan de cada día. Muchos comerciantes me han dicho que si sin engaño no se puede hacer dinero. Si fuera honrados, les sería mejor cerrar sus puertas y dejar el negocio. Ellos consideran el engaño como la regla de oro. Los comerciantes. El negocio y un negocio. De manera que a lo que nos está llevando lo que nos está diciendo el apóstol, que dejemos la mentira, debemos dejarla como cristianos y hablar verdad y usar la palabra que dijo Cristo en todo el negocio. Nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Cuando vea usted que es una mentira, usted diga no, no. Y cuando usted observa que es verdad aquello, entonces diga sí, sí. Ese es, digamos, este consejo que nos da nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.